Hola hermanos, estoy acá en una chacra donde que crece el maíz. Y hablando de maíz, vamos hoy día a escuchar a un hermano, un nativo de Oaxaca, México. Nos va a contar una historia real o unos datos reales de cómo es su cultura, ¿no? De que ellos no se creen ni mexicanos. Son nativos de pueblos que ya existían antes de la llegada del español. Muchos pensamos que la ranchera, el mariachi, tequila, era México, cuando no es así. Entonces, ahora, desde esta pequeña presentación, estoy acá detrás mío, el maicito, el híbrido. Vamos a escuchar a nuestro hermano nativo de México. Soy tu Guayquilino. Es una forma de hacer televisión a mi estilo, sin que nadie me diga, habla esto y no hables aquello, ¿no? Es una forma de hacer mi trabajo en libertad. Bien, adelante con el video Guayquilino para el deleite y el aprendizaje también de nuestros jóvenes y personas que tienen hambre de saber. Bien, Guayqui, soy tu Guayquilino, Purijruna, el Tucuyuricuj. Y estamos aquí en este evento internacional de periodistas nativos o indígenas. Estamos acá con un hermano que viene desde México, pero vamos a pedirle de qué parte de México viene, a qué pueblo nativo representa. Bueno, mi nombre es Sócrates Vázquez García Ayucoy, de Oaxaca, México. Bueno, hermano, los nativos de diferentes partes de esta Abya tenemos ciertos problemas. Muchos somos... de alguna manera no somos ni visibles para los gobiernos de turno, somos invisibles para ellos y sufrimos a veces de presencia del Estado y vivimos casi aislados. Cuéntanos y coméntenos cómo va el tema de tu pueblo nativo, hermano. Sí, yo creo que hay mucho tema en esta pregunta que nos haces. Yo creo que hay que superar esta parte de que nos han enseñado, de que nosotros nos descubrieron. Hay que decir que nosotros nos encubrieron para mostrar que hay un dominio de los conquistadores y invasores, y eso ha sido la lucha general de todos los pueblos de América Latina, ¿no? De la Abya Yala, y es el caso nuestro, que tuvimos que refugiarnos en la montaña, en el cerro, en el monte, donde ya no están las tierras buenas para cultivo, pero ahí estamos sobreviviendo, existiendo, rescatando, valorando y revitalizando nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro sistema de justicia, nuestros sistemas de organización, nuestras asambleas, la tierra comunal, entre otras cosas más que hemos fortalecido, y la radio ha sido un elemento fundamental para socializar, para problematizar, discutir el tema que nos acoge como pueblos, como comunidades. Pueblos que también están cercanos a nosotros padecen el tema de la minería, por ejemplo, de la invasión de sus tierras por megaproyectos, por represas, carreteras. Ahora el proyecto de gobierno que se llama el tren transísmico, que es comunicar el Pacífico con el Atlántico, y va a atravesar territorios indígenas. Hay pueblos en resistencia contra las eólicas también, que son pueblos zapotecas, Viniza, conoce, que están resistiendo desde hace 10 años en contra de los proyectos eólicos, que son de las grandes empresas, por ejemplo, empresas como Cemex, empresas como las grandes tiendas de autoservicio, que están en México y producen su energía en territorios indígenas para no pagarle al Estado la energía eléctrica. Entonces son situaciones común que hay en nuestros territorios, porque a pesar de que nos conquistaron, nos invadieron, nos quitaron todo, nuestros abuelos han sabido mantener un equilibrio con el territorio, con los elementos de la tierra, y ahora como ya se ve como un botín a conquistar nuevamente, ¿no? Bien, hermanito, siempre hablamos la agresión a nuestras tierras por parte de las empresas transnacionales, con el permiso y el aval del gobierno de turno. Coméntanos o cuéntanos, hermano, para el público que te está viendo a nivel nacional y mundial, tu pueblo nativo, ¿de qué vivió y ahora de qué vive? ¿Cuál fue su dieta anterior y actual, hermano? Pues ahí nosotros nos dividimos en 3 microrregiones. La parte media, que está abajo de los 500 metros,
la parte media y la parte baja y la parte alta. Nosotros estamos en la parte alta a 2.400 sobre el nivel del mar. En ese territorio, en la parte alta, pues en realidad lo que se ha mantenido ahí de alimentos es el maíz, que es la base fundamental de la civilización, sobre todo en Mesoamérica, ¿no? Que es México, Centroamérica. Y el frijol, la calabaza, el chile, la papa también, una parte. Hay en otros territorios donde se da más cálido, se da otra variedad de cultivos. Café, por ejemplo, ahora es una producto agrícola que tuvo mucho auge, mucha gente vivió del café, pero ahora con el cambio climático, que dicen que no pasa nada, pero está pasando mucho, ahora el café se está echando a perder con nuevas plagas, ¿no? Nuevas variedades que están de plagas afectando al cultivo del café. Entonces es una variedad, no hay algo específico que digas, vive de esto, ¿no? La gente ahora migra, están en Estados Unidos, mandan remesas, otros son profesionistas, maestros, otros son albañiles, las mujeres migran a las grandes ciudades a trabajar. Entonces es una dinámica que muy movido, que mantiene la comunidad, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, hay mucho músico, bastantes músicos de instrumentos de viento, y muchos jóvenes señores pues ya están viviendo de la música, tocan, tienen grupos, experimentan también nuevas formas de música, entonces están haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces es una diversidad, ¿no? de cosas que se hacen, que se vive en nuestro territorio. Hay pueblos que también son más dedicados, por ejemplo, a la ganadería ahora, a plantas o cultivos más de venta de mercado nacional, como el limón, por ejemplo, el plátano, la yuca, el cacao, entre otras más, ¿no? Que se dan. No, tocaste un tema muy importante, el cacao. Los invasores españoles, conocieron el chocolate y luego llevaron hacia España, así dice la historia, ¿no? Pero ¿cómo va el tema cacao? ¿Ustedes siguen trabajando con el cacao nativo o es un cacao ya genéticamente modificado o es un cacao injertado? Bueno, como en todo el proceso se está dando en los territorios indígenas, hay nuevos cultivos que están llegando a los pueblos y que están adaptándose también. Y sí, el cacao también que se siembra, mucha de esas variedades ya mejorada, como se conoce, ¿no? Adaptada al cambio climático, adaptada al territorio. Pero también hay un movimiento. Yo conozco a compañeros que están trabajando, rescatando el café nativo, el chocolate, el cacao nativo propio, que también está en esta etapa de resistencia, porque por el cambio climático le está afectando mucho, entonces ya no se da mucho el cacao local, el cacao de origen. Pero también no podemos quedarnos decir que el cacao se mantiene así como llegaron los españoles. También los abuelos han sabido adaptarlos, ¿no? A combinarlos, a sacar nuevas variedades de cacao, y eso es lo que se está dando. Hay territorios en Oaxaca, hay territorios indígenas, sobre todo los chinantecos, los que mantienen el cacao en este momento, siembran y están. Conozco algunas organizaciones que están trabajando la industrialización y el proceso, sobre todo, de elaborar ya el chocolate, y que es muy buen chocolate. México tiene también otro producto bastante consumido aquí en el Perú, como la esencia de vainilla. Y también tiene el licor, lo típico de ellos, lo característico que es nos referimos a la tequila. Coméntenos, hermano, al respecto, o cuéntanos, porque nosotros queremos saber cómo es la esencia de vainilla, cómo lo cosechan y cómo lo procesan a la tequila. Bueno, la vainilla es un producto también de la zona muy cálida, que está sobre todo en las costas, en la parte más húmeda, pero es un proceso largo también que se da en las comunidades y que también se maneja, también se conoce en los territorios. En nuestro territorio donde nosotros habitamos, precisamente no somos de clima muy frío, entonces la vainilla casi no es un producto que se conozca ahí, ¿no? Y el tema del tequila pues es un tema de mercado, sobre todo de mercadotecnia, porque en realidad existe una infinidad de bebidas en México a partir del agave, que es donde sale el tequila. El tequila sale de un agave solamente que se llama agave tequilero, que es el agave azul, técnicamente se le conoce así. Hay otras infinidades de agaves donde salen licores como el mezcal.
El mezcal es un licor artesanal, el tequila es una bebida industrializada, procesada con químicos, y tiene su proceso, pero es más industrial, y el mezcal es una bebida tradicional y que también se produce localmente. Ha estado un boom ahora porque es una bebida que no te da resaca cruda, como le decimos nosotros, cuando es buen mezcal. Hay mezcales en el norte del país, en el centro del país y en el sur del país. Es una infinidad de mezcales que existen. El mezcal más tradicional que se conoce es el mezcal espadín, el mezcal normal blanco. Pero hay mezcales exóticos, que son los magueyes que se recolectan en el monte y son súper exquisitos. Y hay otra variedad de bebida que es ancestral, que es sagrada también, que le conocen la bebida de los dioses, es el pulque, que nace a partir de un maguey grandote. Se da en el centro del país, en el sur del país, en Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, donde se encuentra este pulque. El maguey se le hace un hoyo en el centro, en su corazón, y se le empieza a rascar y sale el aguamiel, que es dulce. Y depende de la región cómo se fermenta en diferente forma. En mi pueblo se fermenta con una variedad de árbol que está en la zona caliente, y esta es una bebida ancestral y ceremonial. Y eso se da para ofrendar a la tierra, al cultivo, a la familia, al pedimento, todas esas cosas. Se usa sobre todo el pulque y el mezcal. El tequila, como les decía, se ha propagado mucho por una cuestión de mercado. En realidad son de los hacendados, la bebida de los hacendados. Por eso ustedes conocen más el mariachi, porque así se vestían los caciques, los hacendados, los terratenientes. Es el estilo, el modelo que exportó México, porque eran los dueños de México, ¿no? Ustedes pueden ver a los mariachis por todos lados cómo se visten. Esos eran los hacendados que andaban en los caballos, y así se vestían. Entonces es una élite que propagó su bebida, que propagó su modelo de mexicanidad, cuando el mexicano no es uno solo. México no es uno solo, México son diferentes nacionalidades. Al menos donde estamos nosotros en Oaxaca somos 16 nacionalidades diferentes que tenemos una lengua, una historia, una memoria, una forma de organización propia, un territorio. Y en nuestro caso que es el Ayuk, nosotros casi somos el único pueblo que no existen centros mestizos. No nos pudieron conquistar, no pudieron establecer territorios o ciudades mestizas, y eso nos ha mantenido más arraigado en nuestras tradiciones y formas de organización. Bien, Sócrates, bastante interesante, didáctico la forma como nos estás culturizando. La música que caracteriza a México y casi a nivel mundial es la ranchera, ¿no? ¿Es lo que a ustedes les identifica? ¿O qué otra música más hay, algo que a ustedes los identifica como mexicanos auténticos, natos del lugar? Les decía, México es una invención de los mestizos. México no es uno solo. El norte está más agringado, tiene el modelo gringo de consumir, de vivir, de hacer, de estar con el territorio. El centro es más como del tipo hacendado, el dueño de las grandes tierras terratenientes, y por eso la ranchera viene de ahí. La ranchera viene de ese modelo de la post-revolucionario, con Emiliano Zapata, con Villa, con esa estructura de organización que existía. Pero en el sur tenemos otros. El sur está más enfocado a las nacionalidades indígenas. Oaxaca es un estado como provincia, un departamento, como se le conoce en otros espacios, el más rebelde, el que no se ha acoplado al modelo nacional, porque el 70% son pueblos indígenas. Siempre ha habido movimiento, siempre está en contra de los modelos que se imponen desde el centro, ¿no? Entonces, la música es diversa y se ha adaptado. Por ejemplo, la música de viento que se conoce en nuestros territorios, ahora se toca, se ejecuta, es una adaptación de los españoles, pero se ha reinventado, ¿no? Se ha reinventado, y hay músicas tradicionales. Por ejemplo, la cuerda es una música muy tradicional en los territorios. El canto, por ejemplo, el canto en las lenguas se está fortaleciendo también y se están adaptando, ¿no? Yo creo que hay una creencia muchas veces de la gente que escucha lo indígena, lo ancestral, que es estático,
como que, ay, que siga ahí, que siga. No, se está reinventando también, porque si no desaparece, si no reinventamos lo nuestro, lo propio, desapareceremos, ¿no? Nos consumiremos. Por eso es importante a la gente que habla una lengua, que pertenece a una tradición milenaria, tiene que reinventar para seguir existiendo. Bien, Sócrates, gracias por todo, hermano. ¿Y qué te parece este Cusco, donde estaban los incas y en tu país estaban los aztecas? Bueno, pues yo he estado 3 veces con esta vez. La primera estuve en el 2006 y me pareció una maravilla. Pero también yo he sido crítico de los centros de poder político, como el Cusco, que sí lo fue, también fue un imperio hacia los otros pueblos, como los aztecas en México. Mi pueblo se llama Tlahuitoltepec, que es náhuatl, y que es el nombre de la lengua de los aztecas. Cuando nosotros en nuestra propia lengua es Xamgosh, que es lugar frío, en nuestra propia lengua. Entonces, hay que ser críticos también en ese sentido de que los centros de poder también dominaron a otros, pero no por eso vamos a decir que fueron menos y más, sino que más bien cómo ahora nos apropiamos de esos elementos para reivindicar lo que somos, lo que dejaron de ser y lo que podemos apostarle adelante. Bien, por último te voy a pedir un mensaje en tu lengua nativa. Estamos saliendo para el Perú y el mundo, y ¿cuántos de tus paisanos no están a nivel mundial y escuchen tu voz desde Cusco, el ombligo del mundo? Cusco ni xemoi ya da ya de ayuk tio jam dum tio jam gash pes ha nas ish nas ke sa hat si push ik ten ik ma chi he ni kach shik ma ja ge au ya ayuk yo de jam nas nim nas na hat pes ja dan mug na ayuk tam de pektoy pes mi kach spoks ne du ki de ma hat jam amadonash ma hat jam ja i rechte skode ja au jet ba ayuk is na de mi ne mit ka sha ze undet ka sha bastet mug betaukte un ze ge na ni gebokte ka Amutsk dandet.